amigos y amigas, les pido un poco de moderación, encontrarnos bajar un poco la velocidad, porque en la medida que vamos encontrando el clima adecuado, vamos a poder darle la oportunidad a Sergio Massa de que nos cuente lo que nos viene a contar. Primero le doy la bienvenida a todos. Ustedes saben que están en el Club del Progreso fundado en 1852 por pedido de Urquiza, ganó el presidente Diego de Alvear, y el lugar para que, ante las diferencias políticas, se llegase a un acuerdo. Era un lugar de diálogo, un lugar de concordia, un lugar de fraternidad. Fue el ideario de 1852, lo cual el club hoy lo sigue manteniendo. Es un lugar de encuentro. Y en ese espíritu es que estamos hoy recibiendo, con gran alegría, a Sergio Massa. Me está levantando la mano uno de River. No, lo de River no. Lo de River es para después. Yo estoy diciendo que estamos recibiendo con alegría a Sergio Massa, que todos lo conocemos obviamente, diputado y presidente de la Cámara Baja del Congreso, en el cual hoy nos va a regalar su opinión respecto a este tema que a todos nos interesa. Les doy las gracias nuevamente. En la segunda etapa se le va a dar la oportunidad a cada uno que haga una pregunta. Y como somos muchos, lo que pido es que sea una pregunta, no una introducción, porque si no le va quemando tiempo a los que vienen atrás y a las 13 horas, 15 horas, esto baja el telón. Esas son las reglas de este foro, un foro que tiene 30 años. Y bueno, Sergio, gracias por estar acá. Gracias, Pablo, que me va a secundar en la mesa. Ustedes saben siempre que el que hace de segundo es el que va a tomar las preguntas, y las personas anuncian que lo quieren hacer. Y medianamente les pido algo. Descarto el recato en las preguntas. Y le voy a regalar a Sergio Massa la posibilidad de que si hay alguna pregunta que sea incómoda, pueda decirme, me excuso. Pero creo que tiene la suficiente ya experiencia y habilidad como para poder sortear dificultades. Pero simplemente lo menciono porque obviamente la experiencia de estas mesas nos trae a veces sorpresas. Así que Sergio, bueno, bienvenido, y todo para que lo puedas contarnos lo que tengas ganas. Adelante. Bueno, muy buen mediodía ya. No sé si buen día o buenas tardes. Buen mediodía me parece que es lo más adecuado. Primero agradecerle a Pablo y a toda la gente del Club del Progreso la invitación, en un momento particular del mundo y de la Argentina en el que me parece que es fundamental que tengamos la capacidad de tener lugares de encuentro, que tengamos la capacidad de tener lugares de concordia, que es la unidad en la diversidad, la concordia, y sobre todas las cosas que tengamos la capacidad de tener lugares de diálogo en un contexto que, como les decía recién, entiendo que en lo global y en lo local requiere de mucha inteligencia y de la búsqueda de puntos en común para resolver problemas por varias razones que me parece que son importantes. Un poco cuando Pablo me decía cuál era el objetivo de la charla o del mensaje, yo le planteaba la necesidad de dejar sentado que sin un marco de acuerdos, de consensos, no había nación posible. Se lo planteaba sobre la base de que vivimos una situación particular que voy a tratar de relatar brevemente para después poder pasar a las preguntas, porque entiendo además que uno habla de lo que quiere, pero finalmente es mucho más atractivo cuando uno responde lo que le inquieta al otro. Cuando tenía 14 años, en mi colegio, tenía un profesor de historia que era muy politizado, y que cada vez que nos tenía que describir una situación de la historia global, nos ponía como premisa que recordáramos que en la historia económica global el mundo ajustaba por guerra
o por pandemia, y que a lo largo de toda la historia moderna los procesos de ajuste económico a nivel global se dieron producto de guerras y pandemias. Podría agregar que ese es un contexto que, además de ajuste y de cambio en precios relativos, produce un proceso de concentración y de cambio en los paradigmas económicos. Y la verdad es que vivimos en un momento muy particular porque en los últimos 2 años nos tocó vivir una pandemia y por otro lado nos toca vivir una guerra que la sentimos lejana, que la sentimos como disociada de la realidad argentina, pero el mundo hoy es uno solo y la verdad es que lo que va sucediendo en cada rincón del mundo va repercutiendo en el resto del mundo. Con el agregado o el agravante de que a lo largo de la pandemia los 3 bloques económicos más fuertes, Estados Unidos, Europa y China, tomaron la decisión de llevar adelante un proceso muy fuerte de expansión monetaria de sus economías para de alguna manera sostener los niveles de actividad frente a la caída que representaba en términos económicos la aparición de la pandemia. 10 trillones de dólares tomando la emisión de Estados Unidos Trump-Biden, la emisión del Banco Central Europeo y la emisión de China. Pero hay un dato adicional que nosotros no podemos dejar de mirar, que es que estamos ante el final de la revolución industrial y estamos en el nacimiento de la revolución de la tecnología y el conocimiento, que de alguna manera también produce cambio en la matriz de funcionamiento de los estados, en el funcionamiento de las economías y en el funcionamiento de las democracias. Porque el punto de comparación de cualquier ciudadano de la Argentina y de cualquier rincón del mundo ha dejado de ser el de cercanía para pasar a ser global. Y entonces cualquiera de nuestros hijos hoy compara su nivel de vida, sus aspiraciones, su capacidad de desarrollo intelectual y económico con el resto del planeta. Eso es, en el mundo de la información, el impacto más importante de la globalización, el cambio del punto de partida y el cambio aspiracional en la mayoría de las nuevas generaciones. Cuando tomamos todos estos temas y tratamos de darle un tratamiento único, nos encontramos con un contexto global que nos pone frente a una economía inflacionada que cambia y de alguna manera produce aumento cuando en realidad es la devaluación de moneda de la mayoría de los productos primarios, con una economía en la que la industria tecnológica, producto de esa revolución de la tecnología y el conocimiento, va superando por múltiplos en valor a las industrias tradicionales, a las industrias más pesadas. Nos encontramos además que la suma de crecimiento poblacional y concentración de los mercados de alimentos están generando, por un lado, aumento de precios en los alimentos, pero por otro lado, la preocupación hacia adelante respecto de cómo va a ser la batalla de las proteínas y la distribución de las proteínas. Tal vez en el último documento de la FAO encontremos la mejor explicación de lo que nos va a tocar vivir los próximos 5 años en lo que es la lucha por la distribución de proteínas o por la alimentación a nivel global. Yo no, gracias. Y entonces uno mira el contexto global, mira la pelea de los bloques y aparecen como 2 cuestiones que de alguna manera nos obligan a reflexionar y a pensar y a repensar nuestros
sistemas de gobierno y nuestro sistema de funcionamiento social. El primero claramente tiene que ver con la capacidad y la velocidad de respuesta de las democracias, que tienen, por los mecanismos de control, por los mecanismos de participación en las tomas de decisiones, un tiempo de respuesta más lento y un proceso de discusión respecto de las autocracias, y entonces pareciera que las autocracias terminan siendo gobiernos con mayor capacidad de respuesta o más eficientes hacia sus ciudadanos y hacia la respuesta económica. Y en realidad me parece que es a la inversa. Las democracias, que son los procesos donde hay mayor nivel de participación, control y transparencia de la sociedad, lo que requieren es de mejorar la velocidad de respuesta de sus instituciones para de alguna manera a los procesos de toma de decisión abierta, de transparencia, con control, le agreguemos velocidad de respuesta al ciudadano para cumplir con sus expectativas. Y por otro lado, la batalla del mundo alrededor del precio de los alimentos y del conocimiento, que son las dos grandes batallas que vienen en los próximos 10 años, nos obligan a repensarnos como sociedad y a buscar acuerdos estratégicos, gobierne quien gobierne en la Argentina, para los próximos 10 años o 20 años. Si uno analiza la idea de la Argentina como país con recursos, no con riqueza, me parece que es muy importante hacer esta distinción. Argentina es un país que, por tamaño, por cantidad de población y por recurso para las dos batallas, tiene para los próximos 10 o 20 años una enorme oportunidad. La batalla de la energía es una batalla que se viene en el mundo, y sin dudas que la experiencia que representa el desarrollo de la industria hidrocarburífera argentina a partir de Vaca Muerta y a partir de lo que entendemos va a ser un complemento muy fuerte de Vaca Muerta, que es el D4, que es la aparición de una roca madre similar a Vaca Muerta, un poquito más al sur, en la provincia de Chubut y el norte de Santa Cruz, nos pone en la capacidad de ser jugadores centrales de la economía global en la pelea por hidrocarburos, básicamente entendiendo que la transición hacia las energías renovables, producto de esta guerra en Europa y en Estados Unidos, se va a ver demorada, y entonces el gas va a ser uno de los grandes jugadores de la energía global. Y pensar no solo un gasoducto, sino pensar la estrategia global, entendiendo que en la región el declino de Bolivia nos permite ser jugadores centrales en el abastecimiento de Brasil, pero además que la pelea de Rusia con Europa nos permite ser jugadores en el abastecimiento de Europa, con la oportunidad que representa que España tenga el 30% de las plantas de licuefacción en su continente. Es sin duda una oportunidad enorme que requiere de un marco jurídico que nos dé, por un lado, la oportunidad de desarrollar un proceso fuerte de inversiones. Solo llenar el gasoducto necesita de una inversión adicional de 7.910 millones de dólares. Solo llenar el gasoducto que se empezó a construir. Imagínense lo que puede representar en términos de inversión y en términos de exportaciones Brasil y Europa como demandantes centrales de nuestro recurso hidrocarburífero. Obviamente eso tiene que venir acompañado de un marco normativo de estabilidad y de reglas claras, porque para Argentina los dólares que pueden generarse en materia de inversión y exportaciones son centrales, pueden cubrir además un cambio importante en la matriz del Producto Bruto Interno argentino, que hoy centralmente es dependiente del mercado interno. 70% de nuestro PBI es mercado interno, y debemos hacer crecer inversión y exportaciones
como turbinas de la economía, y además en términos de generación de empleo y de generación de recursos para una de las regiones más despobladas pero más ricas de la Argentina, como es la Patagonia, nos puede permitir producir ahí un cambio de ecuación para la Argentina que requiere el tratamiento de política de Estado, porque necesita inexorablemente de estabilidad de reglas en inversiones que tienen regímenes de amortización de entre 5 y 7 años. Cuando miramos la otra gran batalla, que es la de las proteínas, todos entendemos que hay dos elementos centrales para analizar por dónde va la batalla, que es una vinculada al agua, que en definitiva no es ni más ni menos que el origen de nuestras proteínas y de la mayoría de las proteínas. O sea, cualquiera de nuestras proteínas en la Argentina son centralmente dependientes del agua. Argentina tiene en el recurso agua también una oportunidad importante, y además tiene para complementar en un sector que claramente tiene capacidad de desahorro para la inversión y de inversión, como es el sector agroindustrial, y de generación de valor agregado a partir del conocimiento, producto de la enorme capacidad de investigación del sector privado en el sector agroindustrial, una oportunidad enorme, pero también requiere de estabilidad en el tiempo, de reglas a 5 y a 10 años, sobre todo lo que entendemos que es la industrialización del sector agropecuario, porque aumenta el valor de nuestras exportaciones, porque aumenta el trabajo exportado y porque aumenta el nivel o el volumen de dólares ingresados a la Argentina y el conocimiento aplicado en ese sector. Por eso es clave que la ley de agroindustria, que fue concebida por el trabajo de todo el sector agroindustrial, y la ley de bio y nanotecnología, que tienen una fuerte participación del Estado y del sector privado, se sancionen, se aprueben y se asuman como parte de los acuerdos que la Argentina tiene que desarrollar para dar la batalla, para ser competitivo en la otra de las grandes peleas, que es la pelea alrededor del tema de las proteínas. Y la tercera gran batalla es la batalla del conocimiento. Y sin dudas que en la batalla del conocimiento, lo que a lo largo de nuestra historia nos hizo elegibles, que es el capital humano de la Argentina, cuando lo miramos proyectado a 10 años o a 20 años, nos encontramos con que hay un enorme grado de talentos individuales, pero no hemos logrado mantener ese proceso sistémico que la Argentina tenía de generación de capital humano, producto de un sistema educativo que fue alumbrado a la luz de la Revolución Industrial. Sarmiento era un genio. Los uniformes, el presentismo, los módulos, el horario tenían que ver con preparar al educando para el ingreso al sistema educativo, para el ingreso al sistema industrial, entendiendo que en el proceso que reemplazaba la artesanía por el proceso industrial, el sistema educativo tenía que, de alguna manera, construir culturalmente al educando para salir al proceso industrial. Nuestro sistema educativo nació en el siglo XIX, formó sus docentes en el siglo XX y tiene alumnos del siglo XXI. Inexorablemente, si no traemos al sistema educativo al siglo XXI, si no incorporamos el proceso de robótica, de programación, de formación en TICs, a nuestro sistema educativo globalmente, en un momento en el que la inteligencia artificial empieza a reemplazar en las profesiones tradicionales al hombre, nos vamos a encontrar con que estamos frente a excluidos, que son excluidos centralmente
de la revolución de la tecnología, la información y el conocimiento, que es la revolución del siglo XXI, de la que nosotros somos convivientes, y entonces es muy difícil explicarla. Pero está claro que tenemos que generar una burbuja, un sistema de acuerdos y planificación a mediano y largo plazo para tratar de que el capital humano, que es el otro valor que nos hace elegibles como nación en la región, de alguna manera tenga competitividad desde el punto de vista del conocimiento intelectual y práctico y tenga elegibilidad desde el punto de vista formativo. Entiendo que después hay otras cuestiones que requieren o que hacen a lo que nosotros llamamos los acuerdos básicos para el funcionamiento de una nación. Algunos que hacen al federalismo, otros que hacen al tratamiento de los recursos, entendiendo además que hay nuevos recursos que empiezan a jugar un papel central en el desarrollo de la economía global. Tal vez el litio es el más significativo por lo que representan las industrias tecnológicas, y claramente Argentina ahí tiene que definir, no desde un gobierno, sino desde la política, qué papel quiere jugar globalmente. Si quiere jugar un papel centrado en lo que tiene que ver con ser proveedor de una materia prima, o si lo que quiere también ahí es construir desde el sistema tributario, desde el sistema jurídico, herramientas que nos permitan transformarnos en proveedores de trabajo y de valor agregado. Yo siempre pongo dos ejemplos que por tontos y por reiterados no dejan de venir bien en este contexto, pero cuando hablo de la importancia de la ley agroindustrial, planteo la elección que tiene que hacer la Argentina si quiere exportar trigo o si quiere exportar fideos, porque es la diferencia entre exportar $400 o $1.600, y es la diferencia por tonelada, y es la diferencia entre exportar un empleo o 2 empleos por tonelada. Y en el caso del litio es lo mismo, digamos, nada más que la comparación la hago desde el litio y la batería de celular, y en el medio hay un montón de procesos en los que Argentina hoy ya tiene herramientas para participar en el proceso de valor agregado. Hace poquitos días el presidente cumplió años, yo también le regalé un libro, no fue tan famoso el mío, y le regalé un libro que se los recomiendo, está novelado por un inglés, se llama 30 días del poder, y cuenta todos los fracasos de la política alemana que terminaron con la llegada de Hitler al poder. Todos los errores, la falta de acuerdos, la falta de reglas de convivencia que terminaron con la llegada de Hitler al poder. Y en el mundo de los algoritmos, en el mundo en el que nos apilamos desde los odios y los fanatismos, y las minorías intensas desde las redes construyen la opinión sobre las mayorías, es clave que tengamos la capacidad de parar, de pensar, pero sobre todas las cosas de buscar cuáles son los factores que nos unen para darle un proyecto de desarrollo económico a la Argentina. Un proyecto de desarrollo económico con inclusión, un proyecto de desarrollo económico con perspectiva de generación de capital humano, porque en definitiva esos acuerdos que de alguna manera nos pueden permitir ser un gran jugador nuevamente como nación, si no se producen, nos pueden condenar a ser un país con un sistema político atomizado, a ser un país con un sistema económico primarizado y a ser un país con su capital humano destruido. La responsabilidad es de todos aquellos que tenemos representación institucional. Hace varios meses vengo con humildad planteando que debiéramos de construir en el Parlamento, que es el ámbito donde están todos representados, una burbuja, un lugar
que permita que aquellos con más experiencia, que aquellos con mayor capacidad de diálogo puedan armar un ámbito que sobre estos temas y algunos otros que seguramente otros creen que son importantes para el desarrollo institucional, económico y de capital humano de la Argentina tienen para aportar, los podamos debatir sin la preocupación de los 100 caracteres de Twitter, sino con la preocupación de los próximos 140 años de la Argentina. Esto es simplemente el resumen de un planteo que venimos haciendo, que tiene que ver con que para que haya nación tiene que haber consensos básicos, y ningún lugar mejor que este club que en 170 años se ha dedicado a abrir las puertas y a cobijar esa búsqueda de acuerdos para una vez más plantearlo, porque creo que es una obligación de toda la dirigencia política. Millón de gracias y quedo a disposición de las preguntas. A partir de ahora moderás vos. Yo no como, así que pregunten mientras comen. Su punto de vista, en el cual yo resumo que pide un gran acuerdo, pide coherencia en la dirigencia del país para poder lograr todos los puntos básicos que usted supone, y creo que todos lo compartimos, hacen falta en Argentina. De alguna forma, creo que esa coincidencia que hace falta en la dirigencia está muy hackeada en Argentina. Hace 30 o 40 días, a usted como presidente de uno de los poderes de la República, debe haberle afectado que se haya tratado de expulsar a la Corte Suprema Argentina, pidiendo directamente que los echen. Ni siquiera pedían el juicio político, pedían esa convocatoria que fue hecha entre otros... Les recuerdo que la idea es hacer una pregunta. Sí, esta es la pregunta que le voy a hacer. Bueno, adelante. Que fue convocada entre otros por el Frente Renovador que usted preside. Yo no sé si usted, por lo menos así se ven los carteles en las fotos y en la televisión, lo he visto yo, si la convocatoria esa se efectuó porque la Corte Suprema estaba apurando los juicios contra Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, o porque los estaba atrasando, debido a que usted en su momento había afirmado en televisión que si era elegido presidente, una de las primeras cosas que iba a hacer era meter presa a Cristina Fernández, Elizabeth Fernández, porque había pruebas suficientes para bajarle la prisión preventiva. Yo no sé si era Vicente, ¿hay alguna pregunta? Porque hasta ahora eso... saber si Dos o tres cosas. Listo. Aprovecho y le voy a hacer la respuesta. En primer lugar, el Frente Renovador no participó de la convocatoria. Usted lo que vio es un cartel o un flyer, pero no participó institucionalmente de la convocatoria, con lo cual su primera afirmación es falsa. La segunda... los carteles estaban. La segunda... No, le estoy contestando. Yo le escuché su pregunta, ahora le voy a dar la respuesta, con el mismo respeto que escuché su pregunta. En segundo lugar, yo nunca planteé a personas en términos de, sino planteé siempre la cuestión del cumplimiento de la ley para todos, absolutamente para todos. Y lo desafío, Real firmó en televisión. Por favor. Si quiere buscamos el video juntos y lo ponemos adelante de todos, porque la pregunta que me hace no era real, era más cool. Me pregunta si no tuviera fueros frente a la prisión preventiva que había dictado un juez, debía quedar detenida. Pero lo que le quiero decir, para que lo tenga claro, es que cuando yo planteo debates enriquecedores, no me detengo en la cuestión de la mirada parcial.
Yo creo que parte del problema de la Argentina es aquellos que para sentarse a una mesa pretenden hacer exclusiones como si tuvieran el dedo acusador más grande que otros. Yo tengo la humildad de entender que a lo largo de estos 20 años de carrera política tuve aciertos y errores, como los tuvieron todos. Aprendí de mis errores, trato de ser inteligente y fortalecer mis aciertos, y tengo la humildad de sentarme con todos los sectores sin la soberbia de creer que soy más que nadie. Y creo que parte del diálogo de la Argentina es entender que todos aquellos que tienen representación democrática deben estar representados en una mesa, y no que la convocatoria sea excluyendo por la soberbia de creerse más uno que otro. Parte del renacimiento de la Argentina tiene que ver también con eso, con no creer, con no sentir la soberbia de creer más uno que otro. Estimado y querido amigo Sergio Massa, señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y amigo de muchos años, voy a tratar de ir directamente a la pregunta, pero la voy a prologar muy brevemente diciendo que conozco a Sergio hace 15 años o más. Te he visto progresar extraordinariamente en tus ideas, en tus conceptos y en tu capacidad de poder juntar a la gente. Mi pregunta está relacionada con un tema que yo considero esencial para el desarrollo de la Argentina, si es que tenemos posibilidades de desarrollarnos, y es que no se transmite el concepto que la Argentina necesita una tasa de capitalización más grande. Y sin embargo escuchamos de muchos sectores del Poder Ejecutivo y también en el Parlamento que buscamos la igualdad basada en quitarle a los que más tienen, con tasas impositivas especialmente en el sector agroindustrial y también en el sector energético, donde el castigo a la producción ya ha producido unos 20.000 emigrantes importantes dentro de ese capital humano que vos hablas de Uruguay. Hasta han creado una asociación de argentinos residentes en Uruguay. Y yo que estoy aquí, y que vivo aquí, y que soporto una tasa de imposición completamente absurda, creo que si ustedes, y con esto la pregunta, no logran introducir el concepto que para que la Argentina crezca necesita una tasa de capitalización diferente, no puede soportar 40 puntos de gasto público cuando hace 20 años eran 20, con un Producto Bruto insuficiente y que no crece. Para que crezca ese Producto Bruto hay que transmitir el mensaje que hace falta una tasa de capitalización, hace falta empresarios argentinos, hace falta gente que quiera a la nación. Y yo te confieso que en el discurso oficial mis colegas y mis amigos no se sienten para nada incluidos, sino más bien como una fuente de sustento para todas las necesidades que tiene el gobierno, pero el crecimiento. El mensaje de la tasa de capitalización que necesita se lo ha apropiado otro segmento político y está ausente en el gobierno. ¿Qué pensás hacer vos y qué mensaje crees que vos podés transmitir para que los argentinos que produzcan y que recuperen la confianza de que no vamos a ser castigados por la opinión política, por la opinión pública y por una tasa impositiva que es prácticamente imposible de sostener? Muchas gracias. Gracias. A ver, yo voy a tratar de hacer una cosa, no solo de lo particular, Adrián, sino de lo general. Quiero hacer una pequeña salvedad, que es, digamos, el nivel de participación del Estado en el producto no es 40 es el nivel de presión tributaria, digamos, o sea, el nivel de imposición. El nivel de participación del Estado sobre el producto es menor. Pero no vale la pena la discusión porque por eso es menor.
pero no vale la pena la discusión porque en realidad entiendo tu preocupación, que es mucho más conceptual y que tiene que ver con algo que lo he planteado 100 veces, pero que en la Argentina, viste que cuando planteas cosas que no son motivo de escándalo, no son noticia o son una noticia vacua, pero entiendo que para que haya trabajadores tiene que haber empresarios, y para que haya empresas tiene que haber promoción de la inversión, sobre todo porque además, te lo dije al principio, la crisis más grande que tiene Argentina es que el nivel de peso del producto del mercado interno termina funcionando en los momentos de crisis como un aliciente para recuperarte rápido, pero en los momentos en que necesitas desarrollarte como una dificultad enorme, porque tenés, digamos, un mercado chico extendido en kilómetros y kilómetros cuadrados, con bajas densidades poblacionales y además con problemas respecto del sistema tributario muy profundos. No solamente hay, digamos, asimetría tributaria desde el punto de vista de la falta de promoción de la inversión, sino que hay asimetría tributaria desde el punto de vista regional y hay asimetría tributaria desde el punto de vista de la progresividad. O sea, tenemos varios problemas en el sistema tributario y la verdad es que puede ser uno de los temas en los que debiéramos de buscar también generar un acuerdo de largo plazo. Para que gobierne quien gobierne, hagan falta mayorías especiales para subir o bajar o modificar el sistema tributario. Pero hay dos cuestiones que me parecen importantes poner sobre la mesa porque son de las que no aparecen por estos días. En el sector automotriz, autopartista y de venta, digamos, en el sector automotriz, terminales, autopartistas y concesionarias. En el sector construcción, en el sector agroindustria, en el sector hidrocarburos con la ley corta, en el sector bio y nanotecnología, hay en este momento en discusión un régimen jurídico, legal, legislativo, que de alguna manera plantea un nuevo sistema de percepción de impuestos para todo el delta, para todo lo que crezcamos. A mí me parece que también hay que poner sobre la mesa, a la hora de discutir cómo generar estabilidad y reducción de impuestos, las penas por evasión tributaria. Porque en la Argentina, en los últimos 15 años, yo no sé ustedes, yo no conozco a nadie que haya ido preso por evadir. Y entonces terminamos cada 2, 3 o 4 años en la discusión de los blanqueos. Cuando en realidad lo que debiéramos de tener es un régimen, digamos, más flexible y más promotivo de las inversiones desde el punto de vista impositivo, pero también más duro y más sancionatorio desde el punto de vista de la evasión. Porque es cierto que el que paga impuestos se siente frente a un Estado que le cobra avasallado y levanta la voz o pretende levantar la voz. Pero también hay que levantar la voz frente a aquellos que usan mecanismos de evasión y de elusión, porque de alguna manera están condenando a aportar más a aquellos que quieren vivir al amparo de la ley. Entonces, tenemos que tener firmeza para pensar un nuevo sistema tributario y también tenemos que tener firmeza para pensar un sistema de castigos que en la Argentina no termine transformando en tonto al que paga impuestos. Porque si no, el tonto paga impuestos y el vivo evade, elude y, digamos, saca la plata afuera
y termina perjudicando además al sistema monetario argentino. Porque el otro gran tema es que tenemos que mirar nuestros últimos 50 años de historia y entender que somos caso de estudio en la formación de activos externos, porque no tenemos moneda, pero además porque no tenemos sanciones alrededor del sistema de elusión y evasión tributaria que se cumplan efectivamente. Y ese es un capítulo para mirar. Sobre todo porque además tenemos una justicia enfocada en teoría a seguir esos casos. Yo veo que a veces la discusión alrededor del funcionamiento de la justicia se da solo en función de 12 juzgados, ¿no? Y cuando uno mira los 10 años que se demora una adopción, cuando uno mira los 7 u 8 años hasta la absolución que se demoran las causas por penal tributario, cuando uno mira cómo de alguna manera en otros sectores no aparece el funcionamiento de la mano justa, firme y justa que tiene que tener la justicia, te genera incertidumbre respecto del futuro. Pero te vuelvo a repetir, hay 5 sectores que se sentaron a la mesa: empresarios, trabajadores y Estado, gobierno y oposición. Hoy, por ejemplo, ADEFA está en el bloque de Tonelli con los diputados del PRO explicándoles cómo fue el acuerdo al que arribaron para que tengamos hoy en tratamiento la ley automotriz. La ley de construcción es una ley acordada por Cámara de Construcción, Estado, UOCRA y firmada por Ritondo y por quien te habla. Y ya tiene media sanción. Digo, hay semillas sembradas respecto de estos temas, pero que no tienen visibilidad porque pareciera que solo sirve la pelea y los gritos, cuando en realidad para el desarrollo argentino lo que más sirve es poner estas discusiones sobre la mesa. El otro día a un periodista económico que vos, el Vasco y yo conocemos, le preguntaba ¿cuánto hace que no discutís en el piso de tu programa alguna ley económica vinculada a hidrocarburos, vinculada a obra pública, vinculada... ¿Cuánto hace? Piénsenlo, ¿cuánto hacen que no ven un debate alrededor de algún tema vinculado al desarrollo argentino en un programa de televisión? Es una pregunta para hacernos también, Bueno, tengo por allá 2 pedidos. Vamos por parte porque tengo muchos pedidos para... Adelante. El señor. No duerman. Después. No, primero el señor. Ahí donde lleva el micrófono. Gracias. Recuerden en la medida de lo posible. Cortito, sí. Gracias, Pablo. Gracias a la autoridad por la invitación, en especial a Guillermo Lascano Quintana. Sergio, más allá de que se filtró tu reunión en tu quinta con los economistas, y eso significa que tenés un equipo, pero fundamentalmente... En mi casa fue, no tengo quinta, en mi casa. En tu casa. La pregunta es, el viaje o los viajes del presidente Alberto Fernández por el tema de la inversión que puede tener la energía o el tema energético en Argentina, ¿es factible eso o es todavía está muy verde por la situación, digamos, política que padece en Argentina? Yo entiendo que para Alemania, después de haber tomado la decisión de poner en evaluación el contrato de provisión de gas de Rusia en el marco de la guerra, entendiendo además que la guerra que la invasión de Rusia a Ucrania va a seguir, obliga a Europa a repensar su estrategia energética, y entiendo que más allá de lo que salió públicamente del viaje, hay un trabajo de articulación entre el primer ministro francés, el primer ministro alemán y el jefe de gobierno de España, junto con
el comisario de la Comunidad Económica Europea, Borrell, para tratar de encontrar un mecanismo que le permita a Europa poder diversificar sus proveedores en materia energética. Y que esa fue la búsqueda más concreta de los tres alrededor de la agenda del presidente, que obviamente tiene que tener todos los cuidados que tiene que tener por ser un tema hipersensible, no solamente desde el punto de vista económico, que para la Argentina es importante, sino desde el punto de vista geopolítico, porque estamos hablando de un tema que puede definir el posicionamiento de Europa respecto de el tránsito de los próximos meses en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero sí entiendo que los tres países hicieron un planteo respecto del tema de provisión de gas, sobre todo, ¿no? Sergio, me interesa saber qué pensás del liberalismo como doctrina política, económica y del movimiento político liberal que hay hoy en Argentina. Del movimiento político que hay alrededor de... ¿Me preguntás alrededor de ideas o de personas? Porque son cosas... Las dos cosas. No, bueno, pero es que son cosas distintas. Porque además, a lo largo de los últimos 200 años, la expresión de qué representa el liberalismo como idea política ha ido mutando mucho, ¿no? Digamos, y ha ido mutando no solo acá, sino en el mundo, y ha ido, de alguna manera, representando más un conjunto de valores que un conjunto de ideas, ¿no? Creo que quienes vivimos con la convicción de que Argentina es parte de Occidente y cristiana, creemos en la libertad, y de alguna manera eso es por definición, una definición, te diría, de la gran mayoría del sistema político argentino, que está más en el ADN de cada dirigente que en la cuestión del conjunto de ideas que se discuten en cada momento, ¿no? Respecto de las expresiones políticas que hoy de alguna manera representan el enojo de la sociedad argentina encarnado en dirigentes que, digamos, de alguna manera levantaron esa bandera y desnudan la bronca, digamos, frente a la frustración de la suma de errores y fracasos de la dirigencia política, y por eso recomendé leer un libro que le regalé al presidente. Yo te diría que en lo personal creo que todo lo que termina siendo representación y parte del sistema democrático argentino está bien. A mí me gusta que cualquier idea esté sentada en el Congreso y no en la calle haciendo lío. Me parece que es la mejor forma de vehiculizar la institucionalización aún del enojo. Allí en el penúltimo, Florencia. No, los tengo a todos, pero hay varios anotados, ya llegamos. Gracias primero al Club de Progreso por esta oportunidad de convocatoria. En aras de mantener la convocatoria, la concordia, como dijo el presidente de la Cámara, no voy a preguntar quién cree que va a ganar el domingo para mantener la fraternidad. Y sí voy a preguntar si va a seguir apoyando el sistema de boleta única de papel como ya se ha expresado en algún momento. Los proyectos que están en tratamiento en estos momentos. Quiero aclarar que yo apoyé el sistema de boleta única electrónica, no de papel, el modelo de Salta. Lo apoyo desde el año 2011 y sigo creyendo que es el mejor sistema, el sistema salteño, el de boleta única electrónica. Yo, digamos, creo que en todo caso, si la preocupación es el tema de
porque es un sistema que es electromecánico, digamos, que permite la doble verificación, que tiene mucha celeridad y que, digamos, está demostrado en el funcionamiento en la provincia de Salta que es el mejor mecanismo. En la boleta única de papel, por ejemplo, en la de Rosario o en la de Córdoba mismo, yo lo que veo es que en la provincia de Buenos Aires, por el nivel y el volumen de participación de fuerzas políticas y de candidatos, para entrar a un cuarto oscuro en San Isidro vamos a tener que imprimir frazadas, porque mide 1 metro, o sea 96 centímetros por creo que 70, y encontrar ahí un candidato, entonces a mí me entusiasma como modelo el modelo de boleta única electrónica de Salta, para que quede claro. Lo dije en el 2011 cuando lo presenté junto a Juan Manuel Urtubey en el Consejo Deliberante de Tigre, lo dije en el 2013 en la campaña, lo dije en el 2016 cuando voté una media sanción que después se durmió en el Senado, no por responsabilidad nuestra, sino por responsabilidad de quienes, perdón, hoy promueven la boleta única. Pido mis disculpas, y no le pedí perdón primero a Pablo, porque además Pablo estuvo del lado de los que votamos en diputado y nos sentimos defraudados, así que y sigo pensando lo mismo. Creo en la boleta única electrónica, creo en eso. Respecto del domingo, el grande es Boca, el grande es Boca, el que tiene la responsabilidad es Boca. Nosotros somos un humilde equipo de barrio que va de punto, solo eso. Como me están mirando por el tema de la boleta única, voy a decir, aunque no soy yo el orador, voy a decir 2 cosas. En primer lugar, que coincido íntegramente con Sergio que el mejor sistema es la boleta única electrónica. No tengo ninguna duda de eso. Ese fue el sistema que impulsamos en 2016. Yo además era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fui miembro informante, defendí el proyecto de ley. Y yo lo voté. Exactamente, y sigo creyendo en ese proyecto de ley. Lo que ocurre es que hay mucha gente que duda, desde mi punto de vista equivocadamente, de la boleta única electrónica. Y entonces hoy en día pareciera que hay mucho más consenso para la boleta única en papel que para la electrónica. Entonces, nosotros, atentos a ese consenso y sin dejar de creer que la boleta única electrónica es mucho mejor que la boleta única en papel, como creemos que la boleta única en papel es mejor que el actual sistema, actualmente estamos tratando de lograr que el Congreso apruebe la boleta única en papel. Hecha esta aclaración, y como verán, coincidimos, yo lo tengo a Jorge Zaguaya, le quería preguntar. ¿Cómo andás? Habiendo escuchado, coincido mucho en tu convicción del mundo en general y del problema de la Argentina. Y siendo vos el tercero en la línea de sucesión, ¿cómo vivís en un gobierno que los acuerdos faltan dentro de tu espacio? Primero no faltan acuerdos, sobran acuerdos. Yo te diría que es al revés. Yo te diría que es al revés. La Argentina vive en democracia de coaliciones, que es un escenario absolutamente distinto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Digo, Alfonsín, en la idea del padre de la democracia, era el padre de los argentinos volviendo al voto, a la libertad, digamos. Menem en ese liderazgo mágico que algunos desde la cosa descalificante calificaban de caudillesco, de alguna manera asume una actitud paternal, digamos, y así a lo largo de nuestra historia siempre tuvimos liderazgos fuertes, ¿no? Buenos o malos, fuertes. El proceso democrático, el desgaste y sobre todo la influencia de los vínculos y las fracturas de vínculos personales, más que políticos o más que de ideas, y el deterioro del sistema de partidos como instrumento ordenador de la política en los últimos años, yo diría tal vez el primer
El primer momento fue la aparición de lo que fue primero el grupo de los 8, que después se transforma en Frente Grande, que después se transforma en Frepaso, que después construye la alianza, digamos, con la Unión Cívica Radical. Y entendiendo además que la sociedad argentina castiga los acuerdos. En el año 94, yo lo voté a Alfonsín a constituyente para pagarle el haber defendido la Constitución. Y que puede parecer loco, porque además yo tenía 22 años, ya habíamos perdido con Graciela Camaño la interna en San Martín, con lo cual, digamos, tenía todos los motivos para estar súper enojado, pero la verdad es que la sociedad argentina, la idea de pacto la tiene como oscurecida, ¿no? Y la idea de acuerdos, digamos, tiene algún disvalor. No me preguntes por qué, tal vez por las frustraciones, tal vez por las cosas que quedaron incompletas en la Constitución del 94, no sé por qué. Pero nosotros pasamos de una democracia de liderazgos fuertes a una democracia de coaliciones. Y el problema es entender que las coaliciones en los países europeos son verticales y no transversales. Las fuerzas políticas que integran las coaliciones asuman responsabilidades en el gobierno sobre áreas. Y el éxito o fracaso está imputado a esa fuerza política. Alguna vez tratando de explicar la coexistencia del Frente de Todos como coalición de gobierno, planteaba que algunos tenían que volver a mirar Borgen, digamos, como sistema de... En la oposición pasa lo mismo. Si digamos, ni Macri es el jefe de Carrió, ni Carrió es la jefa de Morales, ni Morales es el jefe de Larreta, ni Larreta es el jefe de Cornejo, ni Cornejo es el jefe de Patricia Bullrich, ni Patricia, digamos. Y estamos frente a escenarios de coaliciones que desde lo electoral parten de eso que hablábamos antes en la democracia de algoritmos, de núcleos duros que se van ampliando con política de nichos, pero que si a la hora de gobernar no tienen una dinámica de distribución vertical y no transversal, tienen problemas de gobierno. Entonces, entonces se producen situaciones de debate, lo cual no es malo. A mí me parece que está bien que si Adrián y yo creemos que hay que arreglar un problema de una manera distinta, no está mal que debatamos. Yo personalmente, y no en este caso, sino en todos los casos, planteo que los debates deben ser, digamos, lo más puertas adentro posible, porque, digamos, los trapitos sucios se lavan en casa siempre. Pero, digamos, lo cierto es que cuando miramos gobierno y oposición, los debates se dan en público. Y entonces tenemos que asumir que los debates se dan en público y no tenemos que tener miedo en la medida que eso, digamos, no nos impida seguir tomando decisiones de gobierno, ¿no? Pero yo no le tengo miedo al debate, es más, Pablo lo sabe, tengo hasta una paciencia infinita a la hora de administrar el debate en el Congreso. Me parece que en todo caso los debates en algún momento deben ser para llegar a conclusiones, y en el caso de los que gobernamos esas conclusiones tienen que transformarse en acciones de gobierno. Y ese es un tránsito que tenemos que aprender, digamos, todos en la democracia argentina, porque no es un problema, digamos, que vaya a transitar solo esta coalición. En las democracias de coaliciones pasa sistemáticamente, y los invito a recorrer los medios del mundo. Solo con mirar el país de España se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. No te quiero convencer, porque lo que quiero es, digamos, que se entienda que
a mí me toca administrar tensiones todo el tiempo y es la tarea, no está ni bien ni mal. Y hay veces que vamos a estar de acuerdo y hay veces que no vamos a estar de acuerdo. Si no estoy de acuerdo con vos en un tema, o con Pablo, eso no lo transforma en mi enemigo. Hay que romper la dinámica amigo-enemigo a la hora de vincularse, porque si no, no tenemos destino. No tenemos destino. Y yo entiendo que algunos pueden sentir, digamos, yo soy hijo de la democracia. Yo nací, digamos, en el 83 tenía 11 años. Entonces el que piensa distinto para mí no es mi enemigo, es un tipo que piensa distinto. Yo entiendo que hay, digamos, algunos que traen, digamos, por ahí cargas adicionales por peleas históricas, pero la generación hija de la democracia tiene la obligación de vincularse para resolver problemas. Y además, yo te voy a decir algo, lo hacemos mucho más de lo que muchos creen, y el problema es que a veces cuando lo ejercitamos, aquellos que viven de construir su poder desde el odio, lo dinamitan. ¿Se está probando el traje? ¿Se está probando el traje? Sí, después, ahora tengo al joven casando. Muchísimas gracias por la invitación. La pregunta rápida, ¿cuál es la opinión respecto de la situación de la cuestión del Consejo de la Magistratura? Bueno, la Corte acaba de anunciar que le toma juramento a los electos en el Congreso, y de la ley estábamos chusmeteando por lo bajito con Pablo para tratar de encontrar algún punto de acuerdo. Pero como para que haya acuerdos, lo primero que tiene que haber es la inteligencia de cuidar al otro. Por esto que les decía antes, mira, voy a contar una anécdota que no la conté hasta acá, pero que desgraciadamente, digamos, sirve como ejemplo para entender lo que pasa y pasó alrededor del Consejo de la Magistratura. ...24 horas antes de la resolución en la que yo designo a Reyes como representante de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque de Pablo, Cristian Ritondo, ya sabía lo que yo iba a hacer, porque levanté el teléfono y se lo conté. En un momento me llama el presidente de la Unión Cívica Radical para preguntarme, Gerardo Morales, de quien además soy amigo, tengo afecto, lo respeto, no pensamos en todo igual, pero el día después, el día en el que finalmente se producen las designaciones, al mediodía, en un ámbito público en el que yo estaba, me llama Morales y me pregunta qué iba a hacer. Porque Cristian, en la discreción del respeto de las cosas, digamos, que hacen al funcionamiento de la Cámara, guarda la discreción correspondiente. Entonces le digo a Morales, que además lo atiendo en un ámbito, no digo de tanta gente como este, pero parecido, y le digo: hola Yuto, ¿cómo te va? Yuto es una localidad de Jujuy, y ahí terminamos nosotros en un acto de campaña en el 2015 juntos. Jujuy fue la única provincia en la que gané a presidente en el 2015, y por eso la broma del Yuto, ¿no? Esa llamada en la que le digo: mirá, quédate tranquilo, vamos a designar a la representante del bloque de la Unión Cívica Radical, la transformaron en un pacto, como si fuera oscuro, cuando el presidente de un partido lo que hace es llamar para preguntar cómo va a resolver el presidente de la Cámara de Diputados. Es muy difícil así, es muy difícil. Entonces, tiene que haber ley, tiene que haber consenso alrededor de la ley, tenemos que construir los consensos, lo tenemos que hacer entendiendo que el que se sienta a la mesa a buscar consensos no está conspirando contra nadie, sino buscando darle a los argentinos certidumbre alrededor de una ley que, si no la sacamos ahora, en noviembre vamos a tener el mismo problema que tuvimos ahora.
Y por eso es importante sacarlo. Allí el señor que estaba enfrente, que habló. Después venís vos. Muchas gracias. Estoy francamente bien impresionado de sus palabras de apertura y todo lo que ha dicho. Me parece que es central esta interfase entre política interna y los cambios globales internacionales que están teniendo lugar, en particular con respecto a la inversión extranjera. Los paradigmas existentes cambian y entonces tiene que cambiar el marco regulatorio de la Argentina. Mi pregunta es, si no convendría acaso en el Congreso tener un programa de reformas legislativas de largo plazo que esté desvinculado de la política de corto plazo para adaptar los marcos regulatorios argentinos a favor del interés nacional y de la atracción de la inversión extranjera. Me parece central y me parece que ahí tendría que ser un sistema abierto con consultas a los que saben del tema, a los que estamos trabajando en esto, y las universidades, que por su evidencia, por su apego a la evidencia científica van a dar una opinión desvinculada de la política, digamos, del día a día. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo y ahí el que está en deuda soy yo. Te voy a contar por qué. En noviembre del año pasado acordamos con Máximo Kirchner, que era el presidente del bloque del Frente de Todos, Cristian Ritondo, Mario Negri y no me acuerdo si, porque no me acuerdo, ya era diputado del Topo Rodríguez. Sí, y el Topo Rodríguez definimos poner en marcha un observatorio de seguimiento de las leyes. No solo por el tema de la necesidad de reformas, sino también por el tema del resultado. Viste que hay leyes que se sancionan que o no se reglamentan. Nos pasó con el régimen de construcción el año pasado, tardaron 79 días en reglamentarlo y era por 90 días. Nos pasó con el régimen, nos pasó con varios temas. O el resultado de la ley no es el esperado. Fíjate el fracaso de la ley Lipovetsky en materia de alquileres. Digamos, la ley Lipovetsky era una ley bien intencionada, en teoría, para proteger a inquilinos y propietarios, y termina siendo dramática para inquilinos y propietarios. Entonces, en noviembre del año pasado habíamos definido, Máximo, Negri, Ritondo, el Topo Rodríguez y yo, que yo iba a generar un ámbito con participación de las universidades, y había empezado a hablar con Barbieri de la UBA y con algunas más, de observatorio para el seguimiento de las leyes. Estoy en deuda yo, debo confesarte que en el medio me cayó el acuerdo con el fondo, tuvimos nosotros algunas disidencias familiares, y además tuvimos algunas disidencias con la oposición respecto de cómo se distribuía el funcionamiento del Congreso, pero ahí la deuda es mía con los presidentes de bloque. Muy bien. Pedro. Buen día. Mi pregunta lleva... Ya es buenas tardes. O buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Mi pregunta tiene títulos. El primer título es Sin política de Estado no hay nación. Es tuyo. Un título mío es Sin justicia independiente no hay república. Convengamos en esto, en los principios que hablamos recién, vos también hablaste recién, de los valores que es el liberalismo, ¿cierto? El liberalismo no es una persona, sino son valores. Entonces, en el marco de esta charla o de esta conversación que estamos teniendo, ¿cómo se puede llegar, cómo se puede lograr, para poner otro título, un pacto de la Moncloa, donde tenemos democracia? Vos dijiste recién democracia es un sistema de coaliciones. Yo lo llamo democracia como un sistema de colisiones. La realidad lo muestra. La justicia tiene lo suyo. El Consejo de Judicatura, la Corte tardó 16 años en resolver una cuestión trascendental para una república. 16 años es un juicio político para todos los contesanos, desde el primero hasta el último, por el valor que tiene ese fallo. No, pero si hacemos juicio político, No. estamos avasallando la independencia de la República, según me preguntó otro. No me metas en ese lío.
Pongámonos de acuerdo. Sergio, Si promovemos el juicio... No, Sergio, el juicio político está establecido en la Constitución. Es decir, y se puede hacer más allá de los resultados. Hay igual presentaciones por este tema del retardo en el fallo de pedido de juicio político, creo que hay 3, ¿no? Es la verdad, ojo, yo con mi agrupación de abogados, nosotros también hemos presentado amparo en ese momento. Por eso, por lo tanto, también somos agraviados directa e indirectamente, más allá de los ciudadanos. Entonces tenemos políticos desgastados de un lado y del otro. En ese contexto general, que no es nada positivo ni alentador, salvo el valor y el compromiso individual de una sociedad y de un círculo en donde se quiere todavía mantener la República Argentina como la república que soñaron nuestros próceres de Mayo y de la generación del 80. Entonces, en función de todo eso, ¿cómo ves a corto plazo, porque el 2023 es pasado mañana, y el Congreso dentro de poco tiempo, conforme la historia, no me he dicho, sino la historia del Congreso deja de funcionar en los años electorales, cómo se puede empezar a pensar, a evaluar el impacto de la Moncloa entre todos nosotros? Sí, yo no sería tan pretencioso, digamos, de ponerle títulos. Viste que para empezar a recorrer un camino siempre hay que dar el primer paso, ¿no? Y yo, en todo caso, lo que creo es que si elegimos 10 temas, los podemos sacar por consenso, construimos sobre eso una idea de que le estamos dando en esos temas a la sociedad certidumbre de largo plazo, habremos dado un primer paso. Vuelvo a recomendar el libro, porque, y no es una editorial española, con lo cual no tengo nada que ver con la venta. No lo van a conseguir fácil. No, está agotado hace años. Al presidente yo se lo regalé comprando un usado en Mercado Libre, pero el diputado Jacobiti, al que también se lo recomendé, justo tenía familia que viajaba a España y me mandó ahora me mandó a comprar unos cuantos números, así que te voy a mandar uno. Lo podría imprimir en la imprenta del Congreso, ¿no? Pero ya sería demasiado. Yo le contaba... acelero, no me rete. No me rete, diputado. A la par hay una encíclica papal que se llama Fratelli Tutti, que sí la imprimimos desde el Congreso y que tiene una parte muy interesante alrededor del tema de los acuerdos, la concordia y la responsabilidad de toda la dirigencia alrededor de la concordia de los acuerdos. Y a mí me parece que, aunque sea antipático, porque es mucho más entretenido y te diría hasta gratificante en términos personales, subirse a los algoritmos, ¿no? Digamos, es la forma más fácil de hacer política. Te subís al núcleo de algoritmos a descalificar al otro y tenés una parte importante que te alienta. Para insultar a uno o a otro hay un montón de hinchas. Yo sigo creyendo que en la idea del River Boca, Argentina no tiene destino, digamos, y que no podemos ser hinchas de la selección solo en los mundiales, ¿viste? Y que tenemos que entender que no es una vez cada 4 años, sino es una vez por semana hacer el ejercicio de decir: en esto me peleo, en esto busco un acuerdo, en esto no coincido, en esto busco un acuerdo. Y me parece que ese es el gesto que la política, para romper, digamos, el proceso de desconfianza que la sociedad tiene hoy y que genera la aparición de actores que desde el antisistema construyen fortaleza electoral, digamos, para superar ese enojo o frustración es importante que toda la dirigencia política dé señales de que está dispuesta a ponerse de acuerdo en algunos temas. Que los políticos sean fieles a su palabra
quedan muy pocos Sí. minutos. Julio, rapidito. Muchísimas luego gracias. Melina, y ahí terminamos. Y Voy a tomar un tema que es clave en el tema que tiene el gobierno y el futuro de la Argentina, que es la transformación de los planes sociales a fuentes de trabajo dignos. Usted proviene y ha tenido un desempeño destacado en CES, y uno lo recuerda dando soluciones precisas a los jubilados. En ese tema que es el tema previsional, que genera por un lado un déficit muy importante dentro del presupuesto. También comparándolo con regímenes laborales que han quedado anticuados respecto a otros regímenes dentro de la región, con el propósito también de quitarle el estigma de la conflictividad a los empresarios, que hoy cualquier pyme o emprendedor que quiera contratar a alguien tiene que enfrentar posiblemente una demanda laboral que no vaya solo sobre el patrimonio de la empresa, sino el personal. ¿Cómo usted prevé, o si lo ha pensado, pensar un régimen laboral, no como en la época de Menem, que era la precarización, sino que realmente tome en cuenta los derechos del trabajador, pero también del empresario pyme, que no comprometa su integridad en el momento de iniciar un emprendimiento? Gracias. Lo primero que quiero, digamos, poner de manifiesto es que creo que los sistemas de seguridad social en el mundo están en crisis. El presidente Boric me contaba el día de la visita que el debate sobre las AFP y el cuarto retiro le estaba generando un montón de dolores de cabeza. El sistema de seguridad social de Estados Unidos está enviando a todos sus beneficiarios cartas donde advierte, digamos, la insustentabilidad del sistema de seguridad social. Y yo no me quiero poner historicista, pero la lógica bismarckiana del sistema de seguridad social se basaba en la idea de que 4 trabajadores activos financiaban a alguien que se retiraba del mercado de trabajo, al pasivo, en el auge de la revolución industrial. Es como hablábamos de lo de Sarmiento, ¿no? Los modelos de seguridad social, de transferencia de renta de las generaciones activas al que se retiraba del mercado de trabajo, que construyen el pacto intergeneracional bismarckiano, hoy también entran en crisis con la revolución de la tecnología y el conocimiento y la información. Porque hay un cambio enorme en el mercado de trabajo y hay un cambio enorme en términos de la generación de condiciones de riqueza, con dos agregados: aumento de la expectativa de vida, por aumento de la calidad de vida, por mejora de los servicios médicos, por capacidad de investigación y por un cambio en la duración promedio en el mercado de trabajo en el mismo lugar. El mejor ejemplo que yo doy, y en esto, digamos, Pacheco me tira o Tigre me tira, siempre digo que yo me encontraba con jubilados que me decían: soy jubilado de la Ford, y hoy el promedio de duración de un trabajador de Ford está en 7 años y un cuarto, 7 años y 3 meses. O sea, ha cambiado el paradigma y el contrato intergeneracional que le dio nacimiento a estos sistemas de seguridad social. Por lo tanto, repensar el pacto intergeneracional, repensar los sistemas de seguridad social y de transferencia de renta de las generaciones que generan riqueza a las generaciones que se retiran del mercado de trabajo. Es también una obligación, ya no de nosotros solamente, sino una obligación que está en debate en todo el mundo, y les puedo asegurar, participé del P20, del Parlamentario 20, y es un tema que inexorablemente va a ser de debate en los próximos 10 años en todo el mundo. Entonces, entonces, no, porque me colgué y te contesté la parte de seguridad social y no la parte laboral. Entonces, el mercado laboral también va a cambiar, porque lo que está cambiando es inexorablemente el sistema de vínculo y de duración.
¿No les pasa que se encuentran yo tengo algunos jóvenes en mi familia que en los últimos 3 años cambiaron 3 veces de trabajo? Y vos decís, ¿cómo hacen estos tipos para...? Claro, ¿no? Esa cosa más desprejuiciada, más despojada, tiene que ver con un cambio cultural en el mercado de trabajo por parte también de las nuevas generaciones. Y a eso la sociedad y la política lo va a tener que repensar. La última cortita que... Bien, sí, lo hago rápido. Hago un pequeño pronunciamiento previo por una pregunta retórica que en una de las respuestas hizo Massa sobre las leyes económicas o de contenido económico, y en este momento hay en discusión 2 leyes de profundo contenido económico que en principio yo diría que benefician a 4 argentinos y perjudican a muchos. Son la ley de promoción de Tierra del Fuego, la prórroga de la promoción de Tierra del Fuego. No está en discusión en el Parlamento, lo que está en discusión es el fideicomiso. La ley de prórroga de promoción no está en discusión. Y la de compra nacional que se va a modificar. La de compra nacional va a sufrir modificaciones, así que los 4 que se podían beneficiar voy a ir a... tropo. Bueno, me gustaría esperemos que salga. Me gustaría discutirlo la semana que viene cuando salga el dictamen. Esperemos. Va a ver que no. Pero son de contenido económico, por eso las recuerdo. Sí. Pero yendo al... Primero felicitarlo porque regala muy buenos libros. El excelente libro de Henry Turner, A 30 días del poder, que se pudo escribir porque cayó la Unión Soviética y el historiador inglés tuvo acceso a archivos que los soviéticos habían secuestrado de los jerarcas alemanes, a diarios de vida. Sí. Así que ahí la lección más importante de ese libro, y que supongo que por eso es que lo destaca, es que Hitler no debió llegar al poder porque además estaba en declinación en ese momento su poder, y llega por una anomalía del sistema político que tiene mal diálogo entre sí. Cada uno de los actores políticos supone que el otro va a hacer algo diferente de lo que está pensando, y eso sucede porque no hay diálogo en el sistema político. Entendí que esa es la lección que había tratado de dejarnos acá. Básicamente, eso en los sistemas de coalición en Europa funciona bien porque son sistemas parlamentarios. Nosotros tenemos el desafío de hacer funcionar coaliciones en un sistema presidencialista, a menos que usted esté pensando en cambiar la Constitución, que no creo. Así que la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por favorecer el diálogo entre los que piensan distinto, inclusive en los problemas que tiene su propia coalición para dialogar? Porque es público y notorio que... Más o menos, yo le diría que no tenemos tanto problema para dialogar como usted cree. En todo caso tenemos exagerada la disidencia y poco comentada la coincidencia. Me parece que digamos, hay un poquito y un poquito también, ¿no? Y vuelvo a repetir, no minimizo que el debate puede generar incertidumbre, no dramatizo el debate como instrumento de definición política. Al contrario, creo que el debate bien administrado enriquece. Y la verdad es que respecto del Parlamento hay mucho más diálogo habitual del que parece. El problema es que cuando ese diálogo aparece con resultados en los que los sectores, digamos, que no quieren que fluya el diálogo porque viven de la idea de la construcción sobre la destrucción del otro, lo que hacen es tratar de dinamitarlo. Y la verdad es que es una pelea de largo aliento, ¿no? Porque es empezar y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar todo el tiempo. Yo, si hay algo que he demostrado a lo largo de mi vida política es resiliencia, ¿no? Así que voy a empezar en el diálogo todas las veces que hagan falta para tratar de lograr esos acuerdos. Muy bien. Vamos a acá estoy teniendo un golpe de Estado. El ex primer
Bueno, el expresidente quiere nuevamente tomar el poder y no lo vamos a dejar. Permítame un segundo, dos cositas. En primer lugar, le quiero reiterar el agradecimiento a Sergio por haber venido con tanta generosidad y haber contestado con tanta generosidad todas las preguntas. Y antes de despedirlo, le voy a dar una solicitud de ingreso al club, al tiempo que le recuerdo, por si fuera de su interés, que este club tiene la singularidad de que 18 de sus socios han sido presidentes de la República. Muy bueno. No hay ninguna institución en el país que cuente de sus asociados con tantos presidentes de la República. El último fue Mauricio, que se hizo socio precisamente un día que lo invitamos a hablar en el foro. Igual, de modo que Sergio sabrá lo que tiene que hacer con la solicitud. Si la motivación fuera esa, no me tengo que hacer socio porque parte de la posibilidad de lograr acuerdos tiene que ser el desaprenderse de la pelea de corto plazo. Y entonces, si tengo que elegir entre, digamos, buscar acuerdos de largo plazo o pelear en el corto plazo de la elección, prefiero buscar los acuerdos de largo plazo, porque como tengo 50 años, lo que no tenga premio en el corto plazo lo va a tener en el largo plazo. Pero me llevo igual la ficha de adhesión. Las dos cosas se pueden hacer como socio. A Malena la vamos a asociar, sí. Te quiero, bueno, a todos les agradezco realmente la presencia, les veo en la cara el ánimo y la alegría de haber escuchado a Sergio. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Como generalmente siempre hacemos, Sergio, Hay caras que hay que volver a ver. a todos los que vienen, principalmente a vos, porque fue exquisito haberte escuchado, te damos el libro del club con toda su historia, que realmente es precioso porque verlos en aquellas épocas vestidos de gala, mujeres de largo, bonito, todo, hay que volver a eso. Y realmente gracias nuevamente por compartir con nosotros. Yo les traje, entendiendo que el club cumple 170 años, les traje una placa del Congreso. Bueno, don Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Cumplida. No nos seguiremos viendo. Sí, sí. Le voy a decir a la negra que... Sí, yo voy a hablar con el que Chao, hasta luego.